Bienvenidos otra vez. Hoy veremos la lección Conceptos básicos en epidemiología. Y en esta lección vamos a estar repasando las definiciones de muchos conceptos de uso común en esta área de la salud pública. En el video anterior vimos la definición de la epidemiología. Vale la pena recordar que el objeto de estudio de la epidemiología son las condiciones de salud de las poblaciones humanas. Siempre que nosotros vayamos a analizar la definición de cualquier campo de estudio, tenemos que identificar cuál es el objeto de estudio. En el caso de la epidemiología, son las condiciones de salud de las poblaciones humanas, no de los individuos, sino de las poblaciones humanas. ¿Qué se le estudia? Decíamos que básicamente tres cosas, en tres dimensiones: tiempo, lugar y persona. La definición de OMS habla de la distribución de la frecuencia y determinantes. Distribución equivaldría a la dimensión espacio, frecuencia a la dimensión que tiene que ver con tiempo, y determinantes a la dimensión persona. Y decíamos también que la epidemiología tiene un componente evaluativo, es decir, la epidemiología sirve para evaluar las respuestas que ha dado una sociedad ante un problema de salud pública. Pero hay otro concepto importante en la epidemiología, quizá uno de los más importantes, porque es en lo que se traduce la operatividad de la epidemiología. Y me refiero al concepto de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Bueno, no es otra cosa que una actividad. Es una actividad la cual consiste en recolectar información, está recolectando de forma sistemática, permanente, información, pero esta recolección, la cualidad, ya lo dije ahorita, tiene que ser sistemática. Cuando decimos que algo es sistemático, quiere decir que tiene orden, que no se detiene en ningún momento y que además tiene una serie de uniformidad. En México contamos con un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y con un Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el cual dicta el cómo se hace la vigilancia epidemiológica en México. De tal manera que no existe un sistema de vigilancia epidemiológica distinto en cuanto a diseño, en cuanto a método, por cada entidad federativa, sino que basados en nuestro pacto federal, hablando de la experiencia de la República Mexicana, es un sistema homologado de vigilancia epidemiológica. Son las mismas fechas de corte, los mismos formatos y son también los mismos sistemas informáticos de procesamiento de datos. Entonces, regresando a la definición de vigilancia epidemiológica, la vigilancia epidemiológica es una actividad que consiste en estar recolectando de forma sistemática información. Ahora pasemos a ver qué características debe tener esta información. Bueno, esta información, la cualidad más importante que debe tener es que debe ser oportuna. Cuando nos referimos a que una información sea oportuna, es que en el momento en que se genera o que el sistema de salud en específico de vigilancia epidemiológica tiene conocimiento de algún evento que puede representar un riesgo masivo, colectivo a la población, y en el tiempo que transcurre de que se detectó en el nivel operativo local, hablo de una clínica, puede ser una clínica, un centro de salud o puede ser un hospital, a que llega esa información a las altas esferas de toma de decisión gubernamental, tiene que viajar en un tiempo oportuno. Es decir, cuando todavía esa información nos sirve para tomar decisiones para evitar que ese fenómeno o ese evento que se está presentando repercuta en la población. Entonces, la oportunidad es algo quizás es la cualidad más fundamental, más vital del quehacer de vigilancia epidemiológica, pero también la información debe de ser confiable y esto va a variar en grados de confiabilidad. Nosotros en vigilancia epidemiológica recolectamos información de fuentes, que se conocen como fuentes oficiales y fuentes no oficiales. Las fuentes oficiales pues puede ser una unidad médica, una institución de salud,
que de área de epidemiología de ellos hacia la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud es el eje rector de todo el sector salud, reportan algún evento, pero hay información que va fluyendo y que llega al sistema de vigilancia epidemiológica procedente de fuentes no oficiales. Puede ser cualquier ciudadano que entra a la página o tiene conocimiento de algún evento de interés epidemiológico que se enteró a lo mejor por la prensa, por la radio o simplemente porque está ocurriendo en el sitio de residencia de él, y entonces toma la decisión ese ciudadano que no necesariamente tiene que ser médico, ni epidemiólogo, ni relacionado con la salud pública, y toma la decisión de marcar, de investigar el teléfono de epidemiología y notifica algo. ¿Qué hacemos con esa información que procede de fuentes no oficiales? La tomamos también y la investigamos como si fuese oficial. Tenemos que descartar cualquier tipo de posibilidad de que de existencia real de un evento que se esté gestando y que pueda representar un riesgo a la salud de la población. Bien, ese es el concepto de vigilancia epidemiológica. Una forma de resumir el concepto de vigilancia epidemiológica es con una frase muy famosa entre el gremio epidemiológico, que es: vigilancia epidemiológica es información para la acción. No es información para el archivo, no es información de cultura general, es información, es dato que nos debe de servir para tomar decisiones importantes. Bien, pasemos ahora a las variables epidemiológicas. Ya habíamos mencionado que las tres esferas o dimensiones en las cuales se debe procesar toda información epidemiológica es en tiempo, es decir, tiene que incluir la variable tiempo, desde cuándo se está gestando este riesgo a la salud pública, el lugar, cuál es la geografía que está afectando, para conocer cuáles son los asentamientos humanos a los cuales puede afectar, y las características de las personas a las cuales está afectando o podría afectar. Bien, pasemos a otro concepto, el concepto de epidemia. Nosotros manejamos el término epidemia de forma muy popular y muy coloquial, pero muchas veces no conocemos en sí qué es una epidemia. Hay una definición técnica que nos da la norma oficial mexicana 017 y la voy a mencionar a continuación. Epidemia es la generación o presencia de casos de una enfermedad en un área geográfica bien delimitada, cuyo número, y aquí está la esencia de la definición, cuyo número de casos rebasa el comportamiento histórico observado. Hasta aquí la definición, pero quiero aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de comportamiento histórico. Cuando hablamos de comportamiento histórico nos referimos al periodo histórico inmediato. Específicamente hablamos de los últimos 5 años. Y te preguntarás, ¿por qué los últimos 5 años? Bueno, porque más de 5 años estaríamos comparando periodos con condiciones sociales, económicas muy distintas a las que se está viviendo actualmente. Entonces no sería un punto de comparación. Y lo mismo ocurriría si tenemos menos de 5 años, entonces no podríamos procesar esa información desde el punto de vista de los procedimientos aritméticos que nos ayudarían a tener un análisis confiable. Entonces, un promedio es 5 años como antecedente histórico. ¿Qué hacemos entonces? Comparamos cómo se ha comportado un padecimiento en los últimos 5 años y con base a ese comportamiento comparo cómo se está comportando en este año actual 2020. Ese es el concepto de epidemia. Ahora, hay un concepto antagónico al de epidemia. ¿Cuál es la diferencia de o el contraste o lo contrario a una epidemia? Pues una endemia. ¿Qué es endemia entonces? El comportamiento habitual de un padecimiento en un área geográfica adecuada. Entonces, cuando nosotros vemos en una comparación de cómo se está comportando un padecimiento en los últimos, o cómo se comportó en los últimos 5 años y cómo se está comportando actualmente, y vemos que el comportamiento de este año es similar al de los últimos 5 años, entonces podemos concluir que es un comportamiento endémico. Si está por arriba del comportamiento de los últimos 5 años, entonces es un comportamiento epidémico.
Bien, ¿qué es una pandemia? Y bueno, esto ha sido tema de debate ahora con lo del COVID, pero la norma oficial 017 da una definición bastante simple y bastante sencilla, y creo que es a la cual nosotros nos debemos de apegar. No tiene que ver con criterios bastante complejos ni nada. Sabemos que obviamente la instancia que declara las pandemias es la Organización Mundial de la Salud, pero la definición de OMS, la definición de la norma oficial es una de las más adecuadas, bastante simple y sencilla de asimilar. Es una epidemia que afecta a más de un país o continente con transmisión activa del padecimiento. Es decir, se genera una epidemia en una población, llámese República Mexicana, y cuando esa epidemia trasciende una frontera internacional, y entonces el evento ya no nada más está en una población, en la mexicana, sino que ya pasó a la población a lo mejor norteamericana o a la población guatemalteca o de Belice, etcétera. Entonces ya estamos hablando de ahí de una pandemia. Es el mismo fenómeno, pero que ya está afectando a más de un país. Brote. Muchas veces se confunde de forma popular el concepto de epidemia con brote, y no necesariamente es lo mismo. Un brote es cuando está gestándose un evento epidemiológico, pero hablando de forma técnica, la definición técnica, y esta la tienen que anotar muy bien y dominar muy bien, brote es la presencia u ocurrencia de dos o más casos. Note esto, dos o más casos de un mismo padecimiento en un área, en una población, y esos dos casos están asociados, están relacionados epidemiológicamente en tiempo, lugar y persona. Ya sea que el caso 1 transmitió la enfermedad al caso 2 o que ambos casos participaron de una misma fuente común. Esa es la definición de brote. ¿Qué es una variable? Bueno, esto lo han visto en otras materias seguramente. Las materias de investigación es un atributo o cualidad de un objeto o evento que puede ser medible. Esa es la característica importante de la variable, que puede ser medible. Y hay todo tipo de variables. Está la variable dependiente, la variable independiente, cualitativas, cuantitativas, etc. Definición operacional. En epidemiología nosotros trabajamos con definiciones operacionales. Yo sé que también en investigación manejan este concepto, pero epidemiología nosotros tenemos que resolver y clasificar e investigar los eventos en un tiempo corto. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de estar perdiendo tiempos con diferentes criterios de percepción clínica, ¿sí? Así que las variables operacionales nos ayudan mucho en el quehacer epidemiológico para ir avanzando en la clasificación e identificación de casos que tienen que entrar en la investigación epidemiológica. ¿Pero qué es una definición operacional? Es una descripción y limitación de un caso de enfermedad para ubicarlo en una clasificación epidemiológica. Nosotros en epidemiología hablamos más en términos de casos de enfermedad que de pacientes. ¿Qué es un caso? Bueno, un caso de enfermedad es un individuo que pertenece a una población que durante un tiempo definido está sujeto a estudio e investigación por tener algunas características o antecedentes epidemiológicos. Es una persona que por antecedentes de exposición a algún evento o algún riesgo necesita ser clasificado e investigado. Bien, ¿qué es un caso sospechoso de cualquier padecimiento? Bueno, esa es la primera definición operacional con la cual nosotros abordamos un evento epidemiológico. Vamos de lo general a lo particular. Entonces, pongan mucha atención a esta definición. Un caso sospechoso es cualquier persona que presenta sintomatología inespecífica de la enfermedad que se está investigando, del padecimiento que se está investigando. Entonces, cuando hablamos de sintomatología específica, nos estamos refiriendo a síntomas, signos o síntomas que presenta esa enfermedad y que presenta prácticamente todos los
casos de enfermedad, o por lo menos la mayoría, van a presentar esos síntomas, pero son inespecíficos. Quiere decir que lo presentan también otros padecimientos. Pero por ser tan comunes, nos van a ayudar a captar un importante número de pacientes sospechosos. ¿Qué hay que hacerles a los pacientes sospechosos? Aplicarles otra definición operacional para irnos acercando a lo particular. ¿Y cuál es esta definición? La de caso probable. ¿Qué es un caso probable? Un caso probable es una persona que presenta signos o síntomas, noten la diferencia, sugerentes de la enfermedad o evento bajo vigilancia epidemiológica. Entonces, no sé si notaron la diferencia. En caso sospechoso, la sintomatología es inespecífica. En el caso probable, ya es sintomatología sugerente. Entonces, yo tengo aquí el grupo, la masa de casos sospechosos que ya identifiqué con sintomatología inespecífica, y ahora les aplico a ellos la definición de caso probable, y entonces ya me voy a síntomas más específicos de la enfermedad que yo estoy investigando. Pero el hecho de que yo obtenga un X número de casos probables después de aplicar esta definición operacional no necesariamente quiere decir que yo ya estoy confirmando en ellos la enfermedad. Tengo que aplicar otra definición, que es la de caso confirmado. ¿Y qué es un caso confirmado? Es todo caso probable que ya pasó. Puede ser que haya pasado por la clasificación de caso sospechoso, después caso probable, que eso sería lo ideal, pero muchas veces no sucede así en la práctica. Pero es cualquier persona que ha estado expuesta a un riesgo epidemiológico y se le detecta el padecimiento a través de instrumentos auxiliares, como una prueba de laboratorio o una prueba de gabinete. También se puede considerar caso confirmado aquel que ha tenido y se ha demostrado asociación epidemiológica con alguien que ya fue confirmado. Y esto ocurre normalmente cuando ya el número de padecimientos ya es tan grande que es por demás estar haciendo pruebas de laboratorio para detectar si tiene o no la enfermedad. ¿Por qué? Porque si en alguien cercano a él, con quien él tuvo contacto, ya hay un resultado del laboratorio positivo, pues él ya tiene la enfermedad, y si la sintomatología va respaldando esto, entonces no es necesario, se le confirma por asociación epidemiológica. ¿Qué es un contacto? Un contacto es toda persona que ha estado en relación directa o indirecta con otra persona infectada o con un ambiente contaminado y que ha tenido oportunidad por ello de adquirir la enfermedad. ¿Qué es un estudio epidemiológico? Un estudio epidemiológico es una investigación del proceso de salud de enfermedad, del cual se obtiene información epidemiológica de casos, de brotes y de situaciones de interés epidemiológico. Aquí los remito nuevamente a lo que les platicaba en el video anterior de la experiencia de John Snow con el brote de cólera en Londres. Bien, tenemos otra definición que es la de fuente de infección. ¿Qué puede ser una fuente de infección? Puede ser una persona, puede ser un vector. Cuando hablamos de vector, nos podemos referir incluso a agentes del reino animal, como los mosquitos, hablando de dengue, de paludismo, de malaria, etc. O de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, que también es transmitida por un insecto. Y bueno, todo esto son vectores. Puede ser un ser humano, puede ser un vector como un animal, o puede ser cualquier vehículo que alberga un organismo o agente causal desde el cual este puede ser adquirido, transmitido o difundido a la población. ¿Qué es fuente de contagio? Bueno, esto ya es más limitado. Cuando hablamos de contagio ya nos estamos refiriendo a seres vivos, ya sea esto se utiliza más entre seres humanos, aunque hay quienes hablan de contagio también del reino animal, como el caso de la zoonosis, una rabia que es transmitida al ser humano desde un perro o desde un gato. Periodo de incubación es el intervalo de tiempo, ustedes saben, que en donde no se presentan síntomas después de ya haber estado en contacto con el agente causal.
Portador asintomático es cualquier persona infectada que ya es capaz de transmitir la enfermedad, pero que no presenta síntomas. Muy bien, con esto terminamos el video de conceptos epidemiológicos básicos.